En esa fiesta de San Pedro y San Pablo celebramos la fidelidad de Dios que cumple sus promesas. Primero que todo, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo una promesa de reunir a todas las naciones en el Monte Santo, como dice Isaías, en el capítulo 25. También, pues el profeta Ezequiel desde el capítulo 34 habla de los malos pastores que se dispersaron las ovejas, y en el capítulo 37 dice: yo mismo en persona reuniré a mis ovejas. Yo en persona las apacentaré, las reuniré de todos los países por donde fueron dispersadas un día nubarrón y tiniebla, y las congregaré en mi monte santo. Yo les llevaré a pastos y yo les daré agua fresca. Esas profecías se cumplieron cuando Jesús fundó la iglesia y le envió al mundo entero ir a predicar el evangelio a toda la creación. Esas profecías se cumplieron especialmente en el momento en Pentecostés. Sabemos que lo contrario a Babel. En Babel hubo confusión y hubo división, tal cual hoy como a nivel protestante. Confusión y división. Por sus frutos los conoceréis. Pues en Pentecostés fue lo contrario. Ese día escucharon el mismo mensaje. En Babel pues estaban unidos para el mal porque querían construir una torre alta como el cielo para luchar contra Dios. Por si había otro diluvio, se subían a la torre y listo, luchaban contra Dios. Sus intenciones no eran buenas. Por eso Dios mismo los dispersó, los dividió, les confundió sus lenguas y los dispersó por la faz de la tierra. En Pentecostés es exactamente el movimiento contrario. La reunión y cero confusión. La unidad y cero confusión. Escucharon el mismo mensaje, aunque su idioma era distinto, su lenguaje era distinto. Y ese día el Señor cumplió su promesa. Porque al inicio del texto del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles menciona que había en Jerusalén presentes por las fiestas, que era la fiesta llamada de Pentecostés, que era la fiesta de las enramadas o fiesta de las cosechas. Y dice que por esa fiesta había en Pentecostés judíos procedentes de todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando congrega a todos y escuchan el mismo mensaje, que hasta quedan extrañados. Oiga, luego no son galileos los que nos están hablando. ¿Cómo es que los escuchamos hablar nuestro idioma? Aquí hay partos, medios, elamitas, gente del Ponto, de Frigia, Panfilia, de Asia, de Siria, de Cilicia, de Roma, ¿sí? De Etiopía, de África. ¿Y por qué los escuchamos hablar en nuestro idioma? Y es el momento en que San Pedro da el querigma, se llama el primer anuncio. El momento en que San Pedro habla de lo que sucedió con Jesús en su crucifixión y su resurrección. Y es un regalo muy grande. En ese momento, todos compungidos, dicen: ¿qué tenemos que hacer? Y San Pedro les dice: conviértanse de sus pecados, bautícense, para que sean perdonados sus pecados. Y así pues entran a formar parte de la iglesia. Y efectivamente, dice el texto en Hechos 2, al final, ya cerca del 40, 41, dice que ese día se bautizaron más de 3,000 personas, que después se fueron para sus casas, llevando el mismo mensaje, haciendo que la iglesia se universalizara. Por eso se le llama católica, porque está presente en todo el universo, claro, el universo conocido, en el planeta Tierra, está presente. Y esa iglesia habla todas las lenguas. Ahí donde hay un lenguaje, hago parte de esa iglesia, se hablan todas las lenguas. Todas las lenguas se hablan. Y es un regalo muy grande que Dios nos ha concedido a todos. Ahora, ese día, la iglesia, de una forma especial, se extiende por todo el mundo. Es el mensaje de Jesús que dice, especialmente cuando asciende al cielo, capítulo 28 de Mateo, versículo 20,
donde dice, id al mundo entero, predicar el evangelio a toda la creación. Y dice, háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Ese mensaje llega a todos y es el mismo. Y Jesús hace una oración, por cierto, muy interesante. Capítulo 17 de San Juan. 4 veces hace la siguiente oración: Padre, que todos sean uno. Inclusive en el verso 19 dice: Padre, te ruego no solamente por ellos, que eran los 12 apóstoles, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. O sea, nosotros estaba rezando por usted y por mí, que hemos creído en Cristo por la palabra de los apóstoles. Y dice, Padre, que te ruego por ellos y los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, para que el mundo crea, conozca que tú me has enviado. O sea, es una institución visible, y eso lo dice 2 veces, para que el mundo crea que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces es sumamente importante. Y en esa enseñanza de los apóstoles hay una promesa que el Señor hace, que el Espíritu Santo va a venir para guiar a los apóstoles hasta la verdad plena, la verdad completa. Promesa hecha por Dios, Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 25 y 26. Y después, promesa hecha por Dios, capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículos 12, 13 y 14. Y vamos a leerlo porque es sumamente importante. Dice el Señor en ese texto de San Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando dice os lo enseñará todo, eso es sumamente importante. Y 2 capítulos más adelante, Evangelio de San Juan, versículo 12, 13 y 14, dice: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Os guiará hasta la verdad completa. Promesa hecha por Jesús a los apóstoles, promesa cumplida en Hechos 2. Porque lo contrario, no cumpliría sus promesas. Sería la primera vez en la historia de la humanidad que Dios no cumpliría esas promesas, porque se las hizo a los apóstoles. No se lo hizo a nadie que, bueno, en el siglo XIX van a ser fulanito de tal, que él va a conocer la verdad completa. No. Solamente se las hace a sus apóstoles, y promesa de Dios, promesa hecha por Dios, promesa cumplida por Dios. Eso no lo dudamos. Ahora, es tan importante esa enseñanza de Jesús a sus apóstoles, que hasta va a decir lo siguiente, sumamente importante, San Lucas 10, versículo 16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Esto es sumamente importante. Porque hoy todos los que dicen, las imágenes son ídolos, están rechazando la enseñanza de los apóstoles. Porque esa enseñanza viene del siglo I. En el monte Vesubio, el volcán Vesubio erupcionó en el año 79 después de Cristo. 2 ciudades fueron arrasadas por la explosión: Pompeya y Herculano. Claro, ciudades donde había mucho pecado también, había lupanarios, que eran piscinas termales, donde habían murales acerca de pozos sexuales y un montón de cosas, desórdenes, pero también había ahí gente que ya había conocido la palabra, había ahí creyentes de los primeros católicos del mundo,
los primeros cristianos. Pues en una casa de un cristiano había una imagen de un crucifijo, por cierto, de un crucifijo, que ponen tanto problema a nivel protestante. Era la imagen que estaba ahí colgada en la pared, una imagen de un crucificado. Y claro que era Jesús, ¿quién más? Entonces, cuando dice, no, yo no creo eso, la iglesia es idólatra. No, espérese un poquito. Fue hasta el siglo VIII, escúchelo muy bien y no antes, cuando apareció esa herejía llamada iconoclasmo. Gente que leyó la Biblia de forma literal sin dejarse orientar por nadie y terminó pensando que había que destruir todas las imágenes, cuando el Señor no dice eso. El Señor lo que dice es que hay que destruir las imágenes de los ídolos. O sea, que usted no puede comprarse la imagen de un Buda. Es que es muy brillante, muy bonita allá. No, ni siquiera, y ojalá procuremos no comprar los papiros donde aparece Isis, Osiris, porque son ídolos de los egipcios, los que llamaban dioses. Procuremos no comprar imágenes de ídolos, porque hoy están en el mercado y hay gente que se ha comprado papiros que tienen esas imágenes de Isis, Osiris y todos los demás. O que se compra una alcancía con un señor gordito y que es el Buda y que le suban la barriguita para que es de plata. Eso sí es idolatría al 100% total. Es idolatría. Porque creen que eso es un Dios y realmente no es un Dios. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no pueden caminar, si se cae en medio del agua y queda, y no es Dios. ¿Sí? Ahora, nuestras imágenes, desde el momento en que inició el templo de Jerusalén, había imágenes. Dios mismo mandó a hacer imágenes. Dios dice que dio destreza a uno de ellos para hacer las imágenes, para esculpirlas. No prohibió hacer todas las imágenes, solamente la de los ídolos. Por eso en Primera Reyes 6, cuando habla de la construcción del templo, menciona todas las imágenes que estaban adentro. Y había 2 de 5 metros de altas. En la época de Jesús, esas imágenes de 5 metros de altas, que eran 2 querubines, estaban ahí en la época de Jesús. Ahí estaban los ángeles. Y Jesús los vio. Y no salió con una maceta a destruirlas, a quemarlas. No. Las imágenes de los ídolos no podían entrar al templo, tanto que la moneda que tenía la cara del César, el denario, no podía entrar al templo porque era la imagen de un dios falso, porque los romanos creían que el emperador, el César, era Dios y le ofrecían incienso. San Justino mártir no ofreció incienso al emperador, lo martirizaron, lo mataron. Año 165 después de Cristo. Era filósofo, se hizo cristiano. Ahora, cuando uno rechaza la enseñanza de los apóstoles y dice, yo opino, ahí ya se desvió. ¿Quién es uno? Por ejemplo, de forma explícita, la enseñanza de los apóstoles incluye la Biblia completa, con el nombre de Dios, Yahvé. Eso es histórico. Nadie lo puede refutar. Esto es historia. En el año 70 se reunieron los judíos en Yamnia y dijeron, hay unos libros que fueron escritos en griego, esos hay que quitarlos de la Biblia. Y son los que llaman deuterocanónicos, o sea, del segundo, deutero es segundo, deuteronomio significa segunda ley, nomos es ley, deuterocanónico significa segundo canon, canon significa caña o medida, una caña para medir, y de ahí viene la palabra canon para decir cuáles son los libros que deben estar en la Biblia. Pues los judíos quitaron el libro de la sabiduría, Macabeos, pero porque estaban escritos en griego. Y ellos lo hicieron porque los cristianos utilizaban mucho esos libros. Por ejemplo, el libro de la sabiduría. Lo utilizaban muchísimo. Entonces, para romper con el cristianismo, porque es en esa época en que se da la expulsión de los cristianos del templo. Son expulsados del templo los judíos, y eso lo vemos ahí cuando expulsan al ciego de nacimiento que se sanó.
en el Evangelio de San Juan capítulo 9, efectivamente fueron expulsados de la sinagoga y vino una ruptura y vino una crisis tan durísima donde Saulo perseguía a muerte a la iglesia, que es cuando Jesús le sale por el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? No, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Una persecución a muerte en la iglesia, a muerte. Una situación durísima. Claro que muchos de los que fueron ahí perseguidos, porque eran perseguidos a muerte, se fueron para otros sitios llevando el mensaje. Hasta de lo malo saca Dios cosas buenas. Porque ellos se fueron llevando el mismo mensaje, no uno distinto, uno que se inventaron ellos, no, el mismo que aprendieron de los apóstoles. El mismo mensaje, a todos los sitios donde se fueron deportados, huyendo, porque los iban a matar. Apenas los apóstoles fueron los únicos que no se fueron de Jerusalén, permanecieron ahí y especialmente fueron testimonio de todo, ahí en medio de la persecución más terrible. Ya después, cuando salen de misioneros, ya es distinto. Pedro y Pablo van a ser martirizados en Roma, porque el Señor les inspiró llegar hasta Roma. Y allá es donde están sus cuerpos, y ahí encima fue donde se edificó la Basílica de San Pedro, grandísima, que está en pie todavía. Fue sobre la tumba del apóstol Pedro. Este es Pedro. Encontraron una tumba donde decía: este es Pedro. Y ahí se hizo su basílica. Ahora, en medio de esa enseñanza de la iglesia, los judíos rechazaron esos libros, pero los judíos no son la autoridad dentro de la iglesia. La autoridad dentro de la iglesia son los apóstoles, no los judíos que expulsaron a los cristianos. No son la autoridad para decir: estos libros hay que quitárselos. Porque a partir de ahí fue donde Martín Lutero dijo que había que quitarle libros a la Biblia. No. En el siglo I, en los momentos inmediatamente siguientes de la ascensión de Jesús al cielo y cuando comienza la iglesia a expandirse en medio de las persecuciones, ahí la Biblia estaba completa y tenía 46 libros en el Antiguo Testamento. La Biblia estaba completica. Además, no olvidemos que a nivel protestante, solo hasta el siglo XVI y no antes, solo hasta el siglo XVI, Martín Lutero le va a quitar libros a la Biblia. Pero eso fue hasta el siglo XVI. No hace parte de la verdad completa que San Juan ha revelado, capítulo 16, el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. En el siglo XVI le quitaron cosas a lo que los apóstoles habían recibido, que eran la verdad completa, le quitaron cosas. Y eso es demasiado grave. No olvidemos un texto muy importante, la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 24, viene a decir: en cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos. ¿Qué es eso que el Señor enseñó al principio? Pues la fe. Esa fe que San Pablo en Gálatas 1, en 2 Timoteo 4, 6, 8, va a decir: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. He mantenido la fe. ¿Qué significa eso? He mantenido la fe. ¿Qué tiene que hacer usted? Mantener la fe. Es que la fe no es modificable, la fe no es opinable, la fe no es algo para que, quitémosle esto. No. Mucho más cuando dice el Señor en San Judas Tadeo, capítulo 1, versículo 3, el único capítulo que tiene San Judas Tadeo. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación
Y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Mire lo que dice, la fe ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. No es modificable, no es opinable. No, yo opino que tal cosa. No, es que no es opinable. La fe ya ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Punto. Y esto mismo se repite en el siguiente versículo, en el 5. Dice en el 4, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos, se convierten en libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño, el Señor nuestro, Jesucristo. A ver, gente que niega a Jesucristo, ¿sí hay por ahí o no hay por ahí? Sí hay. Dicen que solo el Antiguo Testamento es lo válido, que el Nuevo no, que Jesús es un profeta, que no es Dios. Eso ya estaba desde el siglo I. Y dice, por eso, quiero recordaros a vosotros, versículo 5, que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre. Y ya sigue la argumentación que el Señor, habiendo librado al pueblo en la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y va mostrando todo ese proceso. Y dice en el verso 10, pero estos injurian lo que ignoran, y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Hay de ellos que se han ido por el camino de Caín, y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaán, y han perecido en la rebelión de Coré. Coré fue uno que se rebeló contra Moisés, Datán, Coré y Abirón, y no terminaron bien. Brotó fuego de los incensarios de ellos y se consumieron. Datán, Coré y Abirón, que querían armar una división dentro del pueblo de Israel, diciendo que ellos eran los sacerdotes. Son olas salvajes del mar que echan la espuma en su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Verso 17. En cambio vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ante cualquier doctrina nueva que aparezca, dice el Señor en San Judas Tadeo, vosotros en cambio, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, al final de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones. Viven una vida solo natural, sin tener el Espíritu. Crean divisiones. Y el tema protestante es de las divisiones, no es otra cosa. Por sus frutos los conoceréis. Pero vosotros, queridos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A unos, a los que vacilan, tratad de convencerlos, a otros tratad de salvarlos, arrancándolos del fuego, a otros mostrarles misericordia con cautela, odiando inclusive la túnica manchada por su carne, al que es capaz de guardaros incólumes de caída y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría, al Dios único nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la carta, en resumidas cuentas, la carta de San Judas Tadeo, mostrando que la fe es una sola, que la fe ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre, que ya han aprendido todo esto de una vez para siempre, lo ratifica de una vez para siempre. No es modificable, no es opinable. Ojalá se entendiera esto a nivel protestante, porque ese es el gran problema. Y el tema delicado, ¿cuál es? Que lo que está en juego es la salvación. Ese sí es el gran problema. En la segunda carta de San Pedro, al final del capítulo 1, la segunda carta, dice: pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios, y por eso dice, han habido también falsos profetas. Entonces, el mantenerse firmes, que la Biblia no se interpreta al acomodo de uno, sino como los apóstoles lo interpretaron, es la base fundamental de todo. Es la base fundamental de todo. La iglesia ha sido puesta por Dios, claro, tiene sus errores, claro que sí, como todos, porque mientras que sea humana,
estará todavía llena de errores. Igual que cuando le preguntaron a la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, ¿tú qué le cambiarías a la iglesia? Ya poniéndole la trampita, ¿qué cosa le cambiaría? Me gusta eso, me gusta aquello. Digo, ¿qué cambiaría yo en la iglesia? Yo tengo que cambiar, Eso es lo que hay que cambiar. Mi vida hay que cambiarla, hay que mejorar, hay que ser santos. Pues esa es la verdad. Ahora, ¿por qué dice esto en la Biblia? Dice 1 Timoteo 3, versículo 12 en adelante. Los diáconos sean casados una sola vez, ¿sí? Porque eran casados, cuando llegaba el mensaje eran casados ya. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. La fe, no las fes, sino la fe, que es una sola, Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y dice, versículo 14, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Pero si tardo, versículo 15, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. San Pablo está diciendo que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Esto no lo dice la Biblia ni de la Biblia. No hay un solo texto donde diga la Biblia es columna y fundamento de la verdad. No. En cambio se dice de la iglesia, con sus bemoles y todo, es columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La iglesia, columna y fundamento de la verdad. Esa iglesia que Saulo perseguía, y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa misma iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por eso, la importancia vital del Papa en medio de nosotros, por quien tenemos que orar mucho, así como la iglesia oró y mucho cuando Pedro, el primer Papa, fue encarcelado para ser asesinado al día siguiente. Después de las fiestas, al día siguiente, cuando lo iban a encarcelar, el día anterior, mandó el Señor su ángel a rescatarlo. 16 soldados tenían que dormir amarrados a él, dormir amarrados a Pedro, encadenados a él. El ángel del Señor lo liberó, lo sacó. A esos 16 soldados lo mataron a todos, por la furia que sentían, porque cómo se les iba a escapar Pedro. Lo querían matar. Eso era lo que más anhelaban, acabar con el líder visible de la iglesia. Eso era, mejor dicho, su triunfo. Por eso tenían 16 soldados cuidándolo con su vida. Lo dejaban volar, se morían ellos. Solo sabían ellos. Y por eso, aunque los guardias estaban ahí, de pie, en las puertas, el ángel del Señor liberó a Pedro. Como hicieron con la oración. Y hoy también la oración es la clave en medio de todas las persecuciones que se presentan y se presentarán en la iglesia. Porque es una realidad que ha seguido todavía, eso no se ha acabado. Hay persecución y mucha. Pero una cosa que no podemos perder de vista, esa fe de la iglesia es. Además, la iglesia es la primera institución en la historia de la humanidad que cumple 2000 años. Es la primera. En el próximo 2030 y 33, en ese periodo, cumple exactamente 2000 años. No ha habido en la historia de la humanidad algo parecido, jamás. Grandes civilizaciones surgieron, tuvieron su apogeo, se acabaron. Hasta el mismo Imperio Romano, con todo el poder que tenía, sus soldados y todo, sus excelentes carreteras que todavía están sirviendo, por cierto. Esas carreteras las construían con la finalidad de poder desplazar todo su ejército en cuestión de un par de días, de un sitio al otro de todo el imperio. Por eso dice que todos los caminos conducen a Roma. Y cuando la iglesia se establece en Roma, era porque era el centro del mundo conocido. Y además los judíos en Jerusalén no iban a dejar. No iban a dejar. Por eso se estableció en Roma. Y es muy importante que tengamos bien claro todo esto, para que no nos confundamos, porque hoy hay gente que se especializa en confundir, en sembrar confusión y división, volviendo otra vez a Babel. Retrocesos históricos
y bíblicos, porque ya la promesa de la unidad ya se había cumplido en Hechos 2. ¿Cómo es posible que otra vez volvamos a la división y a la dispersión? A la división y a la confusión, que si la Virgen sí es virgen, que si no es virgen, que si Jesús es Dios o no es Dios, que la Eucaristía sí o no, si Jesús no es Dios, pero la Eucaristía ya no. Entonces un montón de cosas, confusión, división, por sus frutos los conoceréis. Dice el Señor en su palabra, como nos decía ayer en ese evangelio de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Pidámosle al Señor sabiduría para mantenernos unidos en la fe. No dejemos que el enemigo de nuestra salvación, que la palabra diabolus significa el que divide, nos divida. No dejemos que nos divida. No dejemos que él haga de las suyas y termine dividiéndonos y poniéndonos a pelear. No, permanezcamos unidos en una misma fe, porque es que es una sola, no son dos. Pero a mí me parece más bonito esto. Es que no es de la opinión, no es de lo que le parece más bonito, es lo que Jesús enseñó, punto. Lo que los apóstoles recibieron de parte de Jesús, ya, pare de contar. Ahí está la clave de todo. Pidámosle al Señor esa sabiduría para permanecer siempre en la misma fe, mantener la fe, como dice San Pablo en Gálatas 1, en 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, 6, 8, mantener la fe. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a permanecer y perseverar hasta el final en esa misma fe, así sea.